¿Alguna vez has sentido que a pesar de tus mejores esfuerzos, sigues fallando o sintiéndote como una oveja perdida? El final del Salmo 119, el capítulo más largo de la Biblia, no termina con una declaración de victoria, sino con la confesión más humilde y poderosa. Busca a tu siervo. En este estudio bíblico profundo del Salmo 119, exploraremos el significado de un clamor sincero, la diferencia entre una oración formal y un grito del corazón, y la increíble esperanza que encontramos cuando admitimos nuestra total dependencia de Dios. Aprende por qué la confesión de debilidad es el mayor acto de fe y cómo el buen pastor siempre está buscando a los que se sienten extraviados. Bienvenidos una vez más a La Palabra de Vida, este espacio íntimo donde permitimos que las Escrituras hablen directamente a nuestro corazón. Soy Yasmín y me acompaña como siempre mi esposo, el pastor Juan. Cariño, hoy llegamos al final de este hermoso recorrido por el Salmo 119 y te confieso que mi corazón está lleno de expectativa. Estos últimos versículos tienen algo especial, algo profundamente humano y a la vez celestial. Es verdad, Linda. Estamos ante las palabras finales de este extraordinario salmo. Y David nos muestra algo muy especial. Un corazón que, después de meditar en la palabra de Dios, no se enorgullece, sino que se humilla. No se endurece, sino que se ablanda más hacia su Señor. Es como si David hubiera caminado con nosotros todo este tiempo, mostrándonos los altibajos de la vida cristiana, ¿verdad? Así es. Y ahora, al final, nos muestra su corazón desnudo ante Dios. Exactamente. Y eso es lo que hace tan vívido este salmo. David no termina con una declaración de perfección, sino con un clamor genuino del alma. Comencemos entonces con esta travesía final. Leamos el versículo 169, el Sí. clamor que llega al trono. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Cariño, David aquí no dice mi oración elegante Ujú. o mi petición bien estructurada, Mm. dice mi clamor. ¿Por qué esa diferencia es tan importante? Linda, tocas un punto bien especial. Un clamor es diferente a una oración formal. Es el grito del corazón, es lo que brota cuando el alma está en apuros y no puede contenerse más. David había aprendido que Dios no se impresiona con nuestra elocuencia, sino que se conmueve con nuestra sinceridad. Es como cuando nuestros hijos pequeños vienen corriendo hacia nosotros llorando, sin palabras coherentes, solo necesitando que los abracemos. El padre no dice, habla correctamente primero, sino que inmediatamente lo consuela. Sí, así es, y es una hermosa imagen, Linda. Y fíjate en algo bien especial. David pide entendimiento conforme a la palabra de Dios. No pide que Dios se ajuste a sus ideas, sino que su mente se ajuste a la verdad de Dios. Es la humildad suprema del corazón que busca a Dios genuinamente. Me conmueve pensar que nuestros clamores más desesperados, esos momentos cuando ni siquiera sabemos cómo orar, llegan directamente al corazón de Dios. No necesitamos un vocabulario perfecto, solo un corazón sincero. Sí, y esa es la invitación para cada oyente hoy. Ven a Dios tal como estás, con tu clamor, con tu necesidad, con tu corazón quebrantado si es necesario. Él está esperando escucharte. El versículo 170 continúa con esa misma intensidad, la súplica de liberación. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. David repite esta frase, llegue delante de ti, como si temiera que sus palabras se perdieran en el camino al cielo. Sí, es verdad. Esa repetición nos muestra algo bien particular, la urgencia del alma que necesita a Dios. David sabía que tenía acceso directo al trono de la gracia, pero también entendía que hay momentos en la vida cuando necesitamos asegurarnos de que nuestra comunicación con el cielo esté clara y esté abierta. Es como cuando tenemos una llamada importante y verificamos varias veces que la señal esté buena, Ujú. que se escuche bien. Sí.
David quería estar seguro de que no había interferencia entre su alma y su Dios. Así es. Y nota la petición específica que hace. Líbrame conforme a tu palabra. David no está pidiendo liberación según sus deseos o según lo que él considera mejor, sino según las promesas y la voluntad de Dios reveladas en su palabra. Eso me desafía profundamente, cariño. Ujú. ¿Cuántas veces oro pidiendo que Dios haga lo que yo quiero en lugar de pedirle que haga lo que su palabra promete? Esa es la madurez espiritual, Linda. Cuando aprendemos a anclar nuestras peticiones en las promesas de Dios, no solo oramos con más confianza, sino que también oramos con más sabiduría. Las promesas de Dios son la base sólida sobre la cual podemos construir nuestra fe y nuestras peticiones. El versículo 171 nos lleva ahora a un lugar completamente diferente. Dice, mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Qué cambio tan hermoso. De la súplica urgente pasamos a la alabanza que rebosa. Es como si David estuviera anticipando la respuesta de Dios. Sí, la verdadera oración siempre conduce a la alabanza. David no está esperando que Dios responda para entonces alabar. Está alabando porque sabe que Dios ya lo está enseñando a través de su palabra. Me encanta esa palabra rebosarán. Ujú. No es una alabanza forzada o de compromiso. Es alabanza que no se puede contener, que se desborda naturalmente del corazón. Exactamente. Es como una fuente que no puede evitar brotar agua. Cuando Dios nos enseña sus estatutos, cuando entendemos quién es Él y cuánto nos ama, la alabanza no es un deber, es una delicia. Brota espontáneamente de un corazón que ha sido tocado por esa verdad divina. Cariño, esto me hace pensar, ¿será que muchas veces nuestra alabanza se siente seca porque no hemos permitido que Dios nos enseñe realmente a través de su palabra? Mm. ¿O será que la falta de alabanza genuina refleja una falta de comprensión de quién es Dios? Sí, Linda, tocas un asunto central. La alabanza auténtica siempre nace del conocimiento de Dios. No podemos alabar genuinamente a alguien que no conocemos verdaderamente. Por eso David dice, pues que me enseñas tus estatutos. La enseñanza divina produce alabanza espontánea. Ahora, el versículo 172 expande esta idea de los labios que alaban. Ujú. Hablará mi lengua tus dichos porque tus mandamientos son justicia. Cariño, ahora David está hablando no solo de alabar a Dios, sino de hablar de Dios y para Dios. Es como si la alabanza privada se convirtiera en testimonio público. Precisamente, Linda, cuando el corazón está lleno de la palabra de Dios, la boca no puede evitar hablar de ella. David ha descubierto algo hermoso, que todos los mandamientos de Dios son justos, perfectos, buenos para el alma humana. Es interesante que David no dice algunos de tus mandamientos son justicia o la mayoría de tus mandamientos. Dice todos. Esa es una confesión de fe tremenda, ¿verdad? Así es, totalmente. David ha llegado a un lugar de madurez donde puede afirmar que incluso aquellos mandamientos que su carne no entiende o no disfruta son justos y son buenos. Ha aprendido a confiar en el carácter de Dios por encima de sus propias emociones o de su comprensión limitada. Me desafía a pensar en mi propia conversación diaria, de qué hablo más, de las noticias, los problemas, los chismes, o mi lengua habla naturalmente de los dichos de Dios. Esa es una pregunta necesaria, Linda, y la respuesta honesta nos mostrará el estado real de nuestro corazón. Porque, dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Si nuestro corazón está lleno de la palabra de Dios, nuestra conversación reflejará también esa plenitud. Ujú. Pasemos ahora al versículo 173, donde David hace una petición específica. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. Cariño, me llama la atención que David menciona que ha escogido los preceptos de Dios.
Es como si estuviera recordándole a Dios su decisión consciente de seguirlo. Sí, Linda. David entiende algo profundo sobre la vida cristiana. Es una vida de elección constante. Cada día debemos elegir entre seguir nuestros propios caminos o seguir los preceptos de Dios. Y David está diciendo, Señor, yo he hecho mi elección. Ahora necesito tu ayuda para vivir esa elección. Es hermoso porque muestra que David no se consideraba autosuficiente. Había elegido el camino correcto, pero sabía que no podía caminarlo solo. Exactamente, lo has dicho bien. Y esa es la humildad genuina del creyente maduro. Reconoce que la decisión de seguir a Dios es nuestra, pero el poder para hacerlo viene de Él. David no está presumiendo ante Dios, está reconociendo su dependencia total de la gracia del Señor. Me conmueve esa imagen de la mano de Dios pronta para ayudar. Ujú. No es una mano que se resiste y que tenemos que convencer, sino una mano que está lista, esperando para ayudarnos en el momento que la necesitemos. Esa es una de las verdades más consoladoras de las Escrituras. Nuestro Dios no es un Dios distante que tenemos que buscar cuando estamos en problemas. Es un Dios que está constantemente atento, con su mano extendida, listo para sostenernos, para guiarnos y fortalecernos. Ahora el versículo 174 nos lleva al corazón mismo del deseo espiritual. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Cariño, esta palabra anhelado es tan intensa porque no es un deseo casual, es un anhelo profundo, casi como una nostalgia del alma. Sí, has captado la intensidad emocional de esa confesión. Es ese deseo, es ese anhelo. David no solo cree en la salvación de Dios intelectualmente, la anhela, la desea con todo su ser. Es como alguien que ha probado la miel más dulce y no puede dejar de pensar en ella. Y me encanta que conectes ese anhelo de salvación con el deleite en la ley de Dios. No son dos cosas separadas, sino que van juntas. Totalmente. David ha entendido que la salvación verdadera no es solo ser rescatado del castigo del pecado, sino también ser transformado para amar lo que Dios ama. Cuando realmente anhelamos la salvación de Dios, comenzamos a deleitarnos en su ley, en sus caminos, en su carácter. Cariño, ¿será que muchas veces queremos la salvación pero sin el cambio? Ujú. ¿O queremos el perdón pero no la transformación? Esa es una pregunta bien importante, Linda. La salvación verdadera siempre incluye ambos aspectos, el perdón del pecado y la transformación del corazón. No podemos separar genuinamente anhelar la salvación de Dios de deleitarnos en sus caminos. Van de la mano. Es como decir, Señor, no solo quiero que me perdones, sino que cambies mi corazón para que ame lo que tú amas. Exacto. Ese es el anhelo maduro del alma que ha entendido verdaderamente el Evangelio. Pasemos ahora al versículo 175. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. David está pidiendo vida para su alma, pero no vida para sí mismo, sino vida para poder alabar a Dios. Ujú. Qué prioridad tan hermosa. Así es, David entiende que la vida verdadera del alma no es para nuestro propio disfrute egoísta, sino para la gloria de Dios. Él quiere vivir para poder alabar. Esa es la razón más elevada para desear la vida espiritual. Es como si dijera, Señor, si me das vida, no la desperdiciaré en cosas vanas, la usaré para tu gloria. Eso. Y fíjate en la petición adicional. Y tus juicios me ayuden. David está pidiendo que la palabra de Dios, con toda su sabiduría y verdad, sea su ayuda constante. No confía en su propia fuerza o sabiduría, sino en la guía divina. Me conmueve pensar que cada día que Dios nos da vida es una oportunidad nueva para alabarlo, Sí, así es. para conocerlo mejor, para ¿Mm? reflejar su gloria. Esa perspectiva transforma completamente cómo vemos cada día.
no son solo días para sobrevivir o para buscar nuestro propio placer, sino días regalados por Dios para conocerlo más, amarlo más y reflejar su gloria más claramente. Y llegamos ahora al versículo final de este hermoso salmo, el 176. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Cariño, después de toda esta belleza espiritual, David termina con una confesión de fracaso. Es muy humano, es muy real y también esperanzador. Sí, este final es una de las cosas más hermosas de todo el Salmo 119. David no termina presumiendo de su perfección espiritual, sino confesando honestamente su tendencia a extraviarse. Es la humildad genuina del corazón que conoce tanto la santidad de Dios como su propia fragilidad. Es como si David dijera, he meditado en tu palabra, he alabado tu nombre, he elegido tus preceptos, pero la verdad es que sigo siendo una oveja que tiende a perderse. Lo has dicho muy bien. Y esa confesión no es derrotismo, más bien es realismo espiritual. David conoce su corazón, sabe que su tendencia natural es alejarse de Dios, no acercarse. Pero mira lo que hace con esa realidad. No se desespera, sino que clama al buen pastor. Y me encanta que dice, busca a tu siervo. Ujú. Aunque reconoce que se ha extraviado, no olvida su identidad. Sigue siendo siervo de Dios, sigue perteneciendo al rebaño. Y esa es la belleza del Evangelio, Linda. Nuestros extravíos no cancelan nuestra adopción. Podemos alejarnos de Dios, pero nunca dejamos de ser sus hijos. Y como el buen pastor que es, Él sale a buscarnos cuando nos hemos perdido. Cariño, esas últimas palabras son muy esperanzadoras. No me he olvidado de tus mandamientos. Aún en el extravío algo permanece. Sí, La palabra de Dios grabada en el corazón no se borra completamente. precisamente así es. Esa es la obra permanente del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Podemos alejarnos, podemos desobedecer, podemos incluso rebelarnos, pero la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón permanece allí, llamándonos de regreso al hogar. Es como si David dijera, me he perdido, pero no he perdido el camino de regreso a casa. ¿Mm? Todavía recuerdo dónde está mi hogar. Hermosa imagen, linda. Y esa es la esperanza para cada oyente que tal vez se siente como una oveja extraviada hoy. El pastor, el buen pastor, está buscándote. Su palabra sigue viva en tu corazón y el camino de regreso a casa está siempre dispuesto. Cariño, hemos llegado al final de este hermoso recorrido por los últimos versículos del Salmo 119. Mi corazón está lleno, pero también conmovido. ¿Cuál sería la palabra final para nuestros oyentes? Linda, este final de este Salmo 119 nos enseña algo bien especial. La vida cristiana no es un camino de perfección creciente hasta llegar a no necesitar más a Dios. Es un camino de dependencia creciente, de humildad creciente, de necesidad creciente de su gracia. Es muy liberador saber que podemos ser honestos con Dios sobre nuestros fracasos, nuestros extravíos, nuestras debilidades. Si esa honestidad, lejos de alejarnos de Dios, nos acerca más a Él, porque Él ya conoce todo sobre nosotros, y su amor no depende de nuestra perfección, sino de su gracia infinita. Queridos oyentes, que estas palabras finales del Salmo 119 les recuerden que no importa cuán lejos se hayan alejado, no importa cuán perdidos se sientan, el buen pastor los está buscando. Su palabra permanece en sus corazones y el camino de regreso a casa está siempre abierto. Así es, que el Señor bendiga su palabra en sus corazones y que como David puedan vivir en la tensión hermosa de la humildad y la confianza, sabiendo que son amados más de lo que jamás podrían merecer.
Si este recorrido por el Salmo 119 ha tocado su corazón como el nuestro, los invitamos a suscribirse a nuestro podcast La Palabra de Vida para seguir explorando juntos las riquezas de las Escrituras. Y no olviden también visitar nuestra página web www.lapalabradevida.com.co, donde encontrarán guías también de estudio adicionales para cada episodio. Los animamos también a compartir este episodio con alguien que necesite escuchar estas verdades hoy. Tal vez sea esa oveja extraviada que necesita ser recordada de que el buen pastor la está buscando. Y por favor, déjenos también sus comentarios. Cuéntenos cómo Dios está usando su palabra en sus propias vidas a través de estos estudios. Sus testimonios nos animan y nos recuerdan por qué hacemos este trabajo. Hasta la próxima. Dios les bendiga.